Buenos días, mis queridos alumnos. Espero y deseo ante todo que tanto vosotros como vuestras familias os encontréis bien. Ya llevamos una semana de confinamiento y bueno, todo va bien, así que tenemos que mantener un estado de ánimo siempre positivo, hacer caso de todas las indicaciones que nos están dando para cuidarnos nosotros y cuidar de los demás. Pues bien, vamos a empezar sin más dilación con lo que es el tema que hemos comenzado esta semana todos desde casa, el tema de química, titulado Las reacciones químicas. Ese tema lo tenéis vosotros aquí en el libro. Y yo he ido subiendo al blog, ¿vale? Un resumen de lo que sería lo más importante de lo que vamos, conforme vayamos avanzando, iré subiendo más. Entonces, como primera indicación, que si yo sé que en clase me preguntaríais, pero entonces, ¿el libro lo estudiamos o estudiamos sus apuntes? A ver, no son excluyentes. O sea, el libro está fenomenal explicado, tenéis un montón de ejemplos de gráficos y de imágenes, ¿vale? Con lo cual, yo, ¿qué os recomendaría? Pues una lectura a conciencia exhaustiva de lo que vamos avanzando en el libro y luego a la hora de fijar conceptos, pues yo creo que os va a ser más fácil centrarse en los apuntes que yo os voy redactando, en los cuales voy incluyendo lo más importante de cada epígrafe, ¿de acuerdo? Pues bien, esos apuntes que todos tenéis subidos en el blog y que he mandado por correo electrónico a vuestra familia, el link directo para que podáis acceder, es lo que os voy a ir comentando ahora de palabra, bueno, pues para aclarar algún concepto, ¿de acuerdo? Venga, vamos a empezar. Pongo por aquí mis apuntes, aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, vamos a ver, en primer lugar vamos a recordar, estos son conceptos que todos conocéis, pero es una introducción del tema. Vamos a recordar qué es una reacción química. Una reacción química es un cambio, al que llamamos cambio químico, que sufre la materia. Partimos de unas sustancias iniciales a las que llamamos reactivos. Esas sustancias interaccionan unas con otras, rompen sus enlaces y ¿qué ocurre? Que se reorganizan y se forman enlaces nuevos que dan lugar a la aparición de nuevas sustancias a las que llamamos productos. Aquí lo tenéis en nuestro gráfico, en nuestro apunte, muy simplificado, ¿vale? En esa reacción, en esa forma de representarla, que se representa mediante lo que llamamos una ecuación química, nosotros vamos a colocar tanto en la parte de reactivos como de productos las fórmulas de las sustancias que intervienen, separadas por un signo más, y también especificaremos entre paréntesis en pequeñito una S si la sustancia es sólida, una L si es líquida, o en otras ocasiones se pone AQ cuando quiere decir que está en disolución acuosa, o una G si es un gas, ¿vale? Pues bien, cualquier reacción química tiene que cumplir con la ley de conservación de la materia, enunciada por Lavoisier, que nos dice que la masa de los reactivos, la suma de las masas de todos los reactivos, tiene que ser igual a la suma de las masas de todos los productos. Es decir, a lo largo de una reacción química ordinaria no se pierde materia ni aparece materia nueva de la nada. Entonces, ¿cómo vamos a introducir nosotros esa ley de conservación a la hora de realizar, por ejemplo, resolver un problema? Pues sabemos que para resolver un problema de reacciones químicas, lo primero que tenemos que hacer es ajustar dicha reacción. ¿Qué es ajustar? Pues hacer que cumpla con la ley de conservación de la materia. Para ello, situaremos delante de cada una de las fórmulas un numerito al que llamamos coeficiente estequiométrico. Para ajustarlo tenemos dos procedimientos. El primero, más rápido y más recomendable, es el método por tanteo. Es lo que decir, como coloquialmente decimos, ajustamos a ojo. O sea, si yo veo en esta que os he puesto aquí, en la reacción de combustión del butano, si yo veo que el butano tiene una fórmula de C4H10, ¿vale? En el otro miembro tenemos que seguir teniendo 4 carbonos y tenemos que seguir teniendo 10 hidrógenos, ¿vale? Luego, ese butano reacciona con oxígeno, ¿vale? Y los productos nuevos que va a formar son CO2, dióxido de carbono y agua. Pues tenemos que tener el mismo número de hidrógenos y de oxígenos, como hemos dicho, en el otro miembro también. Entonces, pues por tanteo simplemente contabilizamos. ¿Qué tengo? 4 carbonos. Primero se ajusta cuando es tanteo una recomendación. El más fácil ajustamos si primero ajustamos todos los átomos que no sean ni hidrógeno ni oxígeno. Estos los dejamos para el final, ¿vale? Entonces, en este caso diríamos que tengo 4 carbonos del butano en los reactivos.
Pues tengo que tener 4 carbonos en los productos. Como en el CO2, que es donde aparece el carbono, solo tengo 1, delante coloco un 4, que es su coeficiente estequiométrico. A continuación, ajustamos el resto de átomos, que serían los hidrógenos y los oxígenos, ¿vale? Vámonos con los hidrógenos. ¿Que tengo 10 hidrógenos en el butano? Pues en los productos, que me aparece en el agua, como tengo 2 del agua, le pongo un coeficiente estequiométrico de 5, de manera que 5 por 2 son 10. Y ya por último, sumamos los oxígenos del CO2 y del agua, y esos tienen que ser iguales a los oxígenos que tengo en los reactivos. En este caso tenemos que utilizar un número fraccionario, 13 medios, ¿vale? Muy bien, esto sé que lo sabéis, solamente ha sido un recordatorio. Luego tenemos otra forma de ajustar las reacciones químicas cuando a veces, pues a algunos se puede un poquito atascar y decir, pues a mí por tanteo no me sale. Bueno, pues no pasa nada. Hay un método matemático para ajustarlo, que es plantear un sistema de ecuaciones químicas. Vamos, de ecuaciones matemáticas, ¿vale? A partir de nuestra ecuación química, planteamos un sistema de ecuaciones matemáticas. Para ello, cogiendo el mismo ejemplo de la combustión del butano, colocamos delante de cada una de las sustancias que intervienen una incógnita, X, Y, Z, y la última pues le he llamado T. Y ahora tenemos que plantear ecuaciones, una por cada uno de los átomos que intervienen. Por ejemplo, para el carbono, lo que hemos dicho, el mismo número de carbonos que hay en los reactivos tenemos que tenerlo en los productos. Pues bien, ¿qué tengo en los reactivos? 4 por X. Pues eso tiene que ser igual a Z que tengo en los productos. Para el hidrógeno, 10 por X tiene que ser igual a 2 por T que tengo en los productos. Y para el oxígeno tengo que 2 por Y tiene que ser igual a la suma de los oxígenos que hay en los productos, es decir, a 2Z más T. Si os fijáis, aquí tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. No lo podríamos resolver si no fuera porque tomáramos una base de cálculo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que a una de nuestras incógnitas le vamos a asignar la unidad. Por ejemplo, x igual a 1. Y en base a x igual a 1, sustituimos y despejamos el resto de incógnitas, que aquí las tenéis ya sustituidas y despejadas, ¿vale? Pues bien, una vez que nosotros tenemos la ecuación química ajustada, ¿para qué nos vale ese ajuste? Pues como bien hemos dicho, para resolver nuestros problemas de estequiometría. La estequiometría es la parte de la química que se encarga de realizar los cálculos que se dan en masa, que se dan en las reacciones, masa, volumen, moles, que se dan en una reacción química. Forma de interpretarla. Yo he puesto aquí en los apuntes las 3 más importantes porque son las 3 que más vamos a utilizar en problemas. Aparte de estas 3 tenemos otras. En primer lugar, podríamos interpretarla desde un punto atómico, es decir, hablando solamente de lo que son las partículas. Y podríamos decir, por ejemplo, para la reacción del butano, que una molécula de butano reacciona con 6 moléculas y media de oxígeno para dar 4 moléculas de dióxido de carbono y 5 moléculas de agua, ¿vale? Esa sería una forma de interpretarla. Pero nosotros no trabajamos molécula a molécula, sino que trabajamos con grupos de moléculas muy grandes a las que llamamos moles. Entonces, si todo ese ajuste que yo he leído como molécula, todo lo multiplico por el número de Avogadro, estamos entonces transformando la forma de interpretar la reacción en algo macroscópico, ¿vale? De manera que si nosotros interpretamos esta ecuación en términos de moles, diríamos, cuando un mol de butano reacciona con 6,5 moles de oxígeno, se obtienen 4 moles de dióxido de carbono y 5 moles de agua. Muy útil, la utilizaremos con bastante frecuencia en los problemas. Otra forma de interpretarla también muy utilizada, en términos de masa. Yo sé que la masa molar de una sustancia, ¿vale?, es la masa de un mol de dicha sustancia, como su nombre bien indica. Entonces, si calculamos las masas moleculares de cada una de ellas, pues podríamos decir que tengo un mol de butano, y un mol de butano ¿cuánto pesa? 58 gramos, ¿vale? Pues entonces diríamos, cuando 58 gramos de butano reaccionan con 6,5 moles por 32 gramos que pesa cada mol de oxígeno, se obtienen 4 por 44 gramos que pesa cada mol de dióxido de carbono y 5 por 18 gramos que pesa cada mol de agua. Realizamos esa sencilla operación y tenemos la interpretación en términos de masa. Cuando las sustancias son gaseosas, solo en el caso exclusivamente de que sean gases,
También podemos interpretarlo en términos de volumen, ¿vale? Entonces yo podría decir que cuando un volumen de butano reacciona con 6,5 volúmenes de oxígeno, se obtienen 4 volúmenes de dióxido de carbono y 5 volúmenes de agua. Definidas unas condiciones de presión y temperatura, estos volúmenes les podríamos asignar cualquier unidad de volumen, ya sean litros, mililitros, metros cúbicos, ¿vale? A todos la misma. Pero para nosotros el más interesante y más utilizado va a ser interpretarla en forma de volumen molar. Insisto, solo y exclusivamente para gases. Recordando el concepto de volumen molar, sabemos que un mol de cualquier gas medido en condiciones normales, que son 0 grados y una atmósfera, ocupa un volumen de 22,4 litros, ¿vale? Pues bien, en términos de volumen, yo diría que tengo un mol de butano, pues eso lo puedo traducir a 22,4 litros de butano. Entonces, cuando 22,4 litros de butano reaccionan con 6,5 por 22,4 litros de oxígeno, se obtienen 4 por 22,4 litros de dióxido de carbono y 5 por 22,4 litros de agua. Espero que hayamos repasado la interpretación de un ajuste en una reacción química, porque esta semana lo utilizaremos en cuanto sigamos avanzando en el tema en la resolución de problemas numéricos. Y ahora, bueno, pues para terminar, sabéis que en química nos gusta mucho clasificar, y tenemos una de las clasificaciones de las reacciones en función de cómo se agrupan sus átomos. Y tenemos 4 tipos, lo que llamamos primero reacciones de síntesis. Aquí veis el esquema general. Estas reacciones de síntesis son aquellas en las cuales los reactivos se parten de 2 sustancias sencillas para obtener en los productos una sustancia más compleja. Como ejemplo tenemos la formación del agua. Segundo tipo, reacciones de descomposición, pues es la reacción inversa. En los reactivos partimos de una sustancia más compleja para en los productos obtener 2 sustancias más simples. La reacción inversa podría ser la reacción de descomposición del agua en los elementos que la forman. Por otro lado, tenemos las reacciones de sustitución. ¿Aquí qué ocurre? Bueno, pues que una de las sustancias de los reactivos sustituye, ¿vale?, aparte de la otra sustancia del reactivo. De manera que aquí lo podemos ver en un ejemplo. Un metal cualquiera, yo he puesto el zinc en ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que ocurre? Que el zinc desplaza al hidrógeno. Entonces se obtiene una sal, cloruro de zinc, y se desprende un gas que es el hidrógeno. Por último tenemos las reacciones de doble sustitución. ¿Aquí qué pasa? Pues que se va a dar un doble desplazamiento, como vemos. Esta es una típica reacción: ácido más base, sal más agua, ¿vale? El hidrógeno va a desplazar al sodio, que se va a unir con el cloruro. De manera que entonces tendremos una sal, cloruro de sodio, y se forma también en los productos agua. Y aquí os he puesto un ejercicio resuelto en el que os doy 4 reacciones nuevas para que se ajusten y se clasifiquen en uno de estos 4 tipos, ¿vale? Pues bien, hasta aquí lo que todos hemos debido repasar, estudiar en casa la semana pasada. Y a partir de esta semana empezaré a subir contenidos nuevos al blog en forma de apuntes y os continuaré grabando más vídeos. Ánimo, ya mismo estamos en clase y ser responsable, estudiar un poquito día a día, ¿vale? Un abrazo, queridos alumnos.